Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Instituto Tecnológico de Aragón. Agradeceros la presencia. Por un momento hemos pensado que no ibais a venir, eran las 4:28 y aquí no había nadie. Además de agradeceros vuestra presencia, quiero agradecer muy especialmente al Instituto Aragonés de Fomento, representado aquí por su director gerente, don Ramón Tejedor, por haber contado con el ITA para traer el que consideramos el evento más prestigioso e importante de logística en España, y vamos a tener la suerte, por lo menos en la jornada esta de los finalistas, poderos acoger aquí. Hoy va a haber cosas muy interesantes, no me adelanto a lo que son las ponencias, pero sí me gustaría destacar que vamos a poder visitar 3 sitios del Instituto Tecnológico Aragón, donde vamos a ver tecnología que hace el Instituto y que ya están usando las empresas, que es tremendamente importante para los retos que nos depara el futuro próximo. Estamos hablando de que vais a ver softwares, herramientas TIC que ha desarrollado el Instituto, herramientas de predicción, herramientas de inteligencia artificial que algunas empresas ya están utilizando para mejorar su cadena de suministro. Estas herramientas, también con el Big Data que hemos desarrollado, no solo podríamos decir en el corto plazo van a ser claves para la sostenibilidad de la cadena de suministro, sino que si miramos a medio plazo, van a ser herramientas claves también para la sostenibilidad medioambiental, en la manera que, diríamos, el sector del transporte, tan ligado a la logística, pues tiene un enorme impacto. También vamos a visitar el centro demostrador logístico, donde vais a poder ver aplicaciones de robótica colaborativa. Vamos a ir al edificio enfrente y vais a ver el primer dron que puede volar autónomamente en un interior y que se emplea para inventarios, que es el citado anteriormente por Jesús Arnau, que hemos desarrollado el Grupo SE y el ITA. Estamos hablando de herramientas de lo que ya todo el mundo denomina la logística 4.0. Esta es la hermana avanzada de la industria 4.0. Puede ser el canal perfecto de enganche para que las empresas que se ven venir esta revolución tecnológica a sus procesos y a su sostenibilidad futura, pues pensemos que incorporar herramientas de logística 4.0 puede abrirnos la puerta a la completa implementación de la industria 4.0 en nuestras industrias. No voy a decir nada más, creo que van a ser visitas muy interesantes y sí quería desear mucha suerte a los finalistas en el Elevator Pitch. Hoy se deciden, ¿no?, quiénes van a ser los premiados. Yo he tenido mis experiencias en el Elevator Pitch, es muy divertido, hay que hacerlo bien. Solo os voy a dar un consejo, que no se os escape un gallo como el día de Eurovisión, porque el jurado no perdona, sino que os concentréis y lo hagáis bien. Y no digo nada más, tiene la palabra Ramón Tejedor, director gerente del IAF. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, estimado amigo Ángel, director del Instituto Tecnológico de Aragón. Me complace estar aquí en este buque insignia de la innovación que cumple este año sus 31 años de andadura y que se ha constituido ya como un referente extraordinario, relevante, de prestigio en la apuesta por lo que llamamos coloquialmente como I+D+I minúscula, y que es un valor añadido para fortalecer y robustecer nuestro tejido productivo y, en definitiva, nuestro potencial socioeconómico, ganar en competitividad y ser actores relevantes en un mundo complejo en el que la globalización exige tener cada vez empresas que sepan anticipar el cambio y que sepan desenvolverse en ese escenario al que aludía Ángel de la cuarta revolución industrial o industria 4.0. Este año se cumplen 17 ediciones del Foro Pilot en Aragón. Quiere decir que Aragón supo anticipar en el tiempo la fortaleza de su ubicación geoestratégica y de su potencial en logística. No podía ser de otra manera si pensamos que en una circunferencia de 300 kilómetros de radio viven más de 20 millones de personas y el 70% del Producto Interior Bruto de la península ibérica, incluyo ahí la parte del sur de Francia, están incluidos en el círculo que recoge esa circunferencia a la que me acabo de referir. Por lo tanto, la ubicación geoestratégica extraordinaria
y el potencial que la industria tiene en Aragón. Ya hemos superado en el año 2017 sobradamente los objetivos de la Unión Europea en su estrategia Horizonte 2020 para ese año 2020, en el que apuesta porque todos los territorios europeos el Producto Interior Bruto Industrial supere el 20%, aquí estamos ya en el 21,5%, luego lo superaremos ampliamente de seguir la senda de la recuperación económica y de la fortaleza del talento que trabaja en nuestras industrias. Digo que lo superaremos muy notablemente ese 21,5% en el que ya estamos ubicados en ese año 2020. Por lo tanto, ese potencial que tiene geoestratégico Aragón y ese valor que la logística representa para ganar en competitividad y fortalecer la internacionalización de nuestras empresas es lo que nos ha hecho este año plantear el Foro Pilot en varias dimensiones que conjugan lo práctico y los debates teóricos. Llamo debates teóricos los que tienen lugar mañana, van a tener lugar mañana por la tarde en el Palacio de Congresos de la Expo, y el que tuvo lugar, por ejemplo, el pasado viernes en Fraga, localidad en la que, entre otros ponentes, contamos con el director general de OPL España, hablando precisamente de lo que la innovación supone en el mundo de las empresas. Y digo que es una semana en la que conjugamos lo práctico y lo teórico, porque además de estas visitas que se nos acaban de describir en este centro, en el Instituto Tecnológico de Aragón, la semana pasada hemos visitado la terminal ferroviaria de Plaza, hemos visitado el Centro de Formación Profesional en Logística, precisamente allí también en la plataforma de Zaragoza, en la plataforma Logística Plaza, y hemos visitado la terminal aeroportuaria de carga en el aeropuerto de Zaragoza. Esa visión combinada de lo práctico y lo teórico para reforzar nuestro propio orgullo de pertenencia a una comunidad autónoma que apuesta por la logística y que juega pues un papel esencial. Además de ello, este año el premio habitual que concedemos en las dos categorías, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas en logística, cuenta con finalistas de lujo, 4 de una categoría, 3 en otra. Mañana por la mañana nos reuniremos el jurado, me toca presidirlo, el jurado que decidiremos sobre la materia, y hoy será interesante escuchar precisamente a los representantes de estas entidades corporativas que con un esfuerzo de síntesis, como corresponde a lo que conocemos con el anglosajonismo, permítaseme la expresión, de elevator pitch, nos van a exponer aquí dentro de un rato. Por lo tanto, espero que la jornada sea útil y que nos vayamos, como digo, con una idea fundamental con la que termino. Hoy la logística no podemos disociarla de la innovación que está ahí en la puerta. Y como no podemos disociarla, es bueno que reflexionemos sobre ello para robustecer ese potencial logístico y, en definitiva, para enfatizar aún más, si ello es posible, el paradigma de Aragón, ese paradigma que este año ha acuñado un nuevo lema que se llama Aragón, Plataforma Logística, que engloba a las 4 plataformas de Fraga, Huesca, Teruel, Zaragoza, al parque empresarial llamado Expo y a la zona también logística ubicada en la ciudad de Calamocha. Todo ese potencial unido, fortalecido, como digo, por la innovación, abre un futuro interesante, y esta tarde estoy seguro que va a ser de provecho por analizar los aspectos vinculados a la innovación y al desarrollo tecnológico con la experiencia de 7 empresas que hacen bien las cosas, que son un ejemplo para todos y que nos anima a seguir en la vía del 18º Foro Pilot que tendrá lugar precisamente al año que viene, 2018. Muchas gracias a todas y a todos.